de las expectativas, como todavía no sabemos qué tantas personas están interesadas, no nos largamos, digamos, a buscar otro lugar más grande, pero quizás una vez más nos quedamos un poquito, no sé si fue falta de fe o simplemente nos quedamos cómodos acá en casa. Y como es casa, siempre digo, ¿no es cierto? Uno entra, sale, uno conoce a la gente que entra y sale. Por ahí pedir una iglesia, me han ofrecido muchas congregaciones, iglesias, y por ahí es un poco difícil manejar este tipo de cosas en iglesias que no es la casa de uno, porque no conoces a la gente que entra y sale, si es de iglesia, si es invitado, si viene a la jornada, si viene a alguna actividad. Entonces se hace un poco difícil. Y como estamos aprendiendo, por lo menos yo estoy aprendiendo todo este tipo de organización, porque la verdad es que recién ahora el Señor nos está enviando a hacer este tipo de capacitaciones. Esto no es un taller donde se va a impartir sanidad, es decir, no vamos a ministrar la sanidad. Sin embargo, sí se empieza a ministrar la sanidad. Es decir, todo lo que ustedes van a escuchar, ustedes lo van a aplicar a sus vidas. Y todo lo que hoy van a ver y a oír en este lugar, yo te pido que lo hagas en un contexto de humildad. ¿Qué significa? Cuando me refiero a humildad no me refiero a una posición menor o mayor, sino me refiero a una posición de aprendizaje. Es decir, ustedes vinieron a aprender, yo vengo a enseñar y tomemos cada uno nuestro lugar. Y esto va a ser útil para que simplemente se pueda ejecutar lo que vinimos a hacer. El problema radica cuando una persona llega a un ambiente y ya tiene establecido un prejuicio de lo que quiere aprender y de lo que no está dispuesto a aprender. Y yo siempre digo, si hubiera un pecado más grave que otro, si existiera esto de que hay pecados más importantes que otros, como dice Pablo, hay pecados de muerte y otros que no, el pecado de no querer aprender, yo diría que es un pecado bastante grave, porque la ignorancia mató al pueblo de Dios, la ignorancia y la falta de conocimiento es lo que llevó a la iglesia durante muchos años a sumergirse en aspectos totalmente ignorados por ella. Se ha alargado a hacer una guerra espiritual que muchas veces no se entendía. Obviamente siempre en la incipiencia de las cosas, en el comienzo de las cosas, siempre hay mucho para aprender y hay muchísimas cosas que vamos a ir aprendiendo. Yo siempre digo, cuando planteamos algo para enseñar, es algo que también nosotros estamos aprendiendo. Aunque ustedes no lo crean, en la medida que yo voy hablando, se me van aclarando las ideas. Siempre me pasa eso. O sea, los que me conocen saben que hasta el día de ayer me decían, está bien, tenía todos los temas, sé lo que les dije, sé las temáticas que iba a venir, y ya está todo, no tengo ni idea de lo que voy a hablar. O sea, el asunto siempre viene así, no me queda del todo claro todavía cómo lo voy a impartir, porque esto no es una enseñanza académica, esto intenta ser una impartición espiritual, y es lo que le estamos pidiendo a Dios que sea. Hay una diferencia. Durante muchos años, inclusive esto, fíjense, durante muchos años, la iglesia aprendió el modelo de aprendizaje, escuchen esto, aprendió el modelo de aprendizaje, es decir, aprendió a aprender como se mueve y se aprende en el modelo griego, en un modelo babilónico, es decir, la razón pasó a ser la gloria del hombre. Y todo lo que pase por la lógica y el entendimiento, incluso la fe, pasaba a ser para el hombre el modelo ideal. Sin embargo, nunca Dios planteó a la lógica o al conocimiento o a la razón como el modelo de enseñanza. ¿Sí? Nunca fue esa la motivación de Dios. Dios siempre trajo impartición. Dios le habla al espíritu, el espíritu le habla al alma y el alma transmite al cuerpo todo lo que hay en el espíritu. Esa es la secuencia. Pero durante años hemos invertido estos procesos y hemos abordado, y escuchen esto porque es algo que muchas veces confronta a las personas, hemos abordado a la fe desde un enfoque intelectual. Entonces hoy tenemos personas que han recibido a Cristo y nosotros somos de los que nos gusta que levanten la mano. Nos gusta que levanten la mano por una cuestión personal, creo, muchas veces, porque en realidad si estamos entendiendo que el proceso lo hace el Espíritu en la persona, no tendríamos por qué pedirle que levanten la mano, pero se nos puso de que las personas tenían que manifestarlo públicamente en ese lugar y con nosotros. Y está bien, no está mal, no lo veo como un problema, ni mucho menos. Yo creo que forma parte de un protocolo de seguimiento de las personas, me parece algo fabuloso. Pero me quedo muchas veces con esta idea de que la persona que levanta la mano y dice yo hice una oración de fe, esa persona lo que hizo fue una oración intelectual, porque ni siquiera está entendiendo. La fe es un proceso, es una semilla, dice la palabra que es una semilla que crece como un árbol de mostaza. Es una pequeña incipiencia que se mete en el corazón del hombre y que solamente por eso empieza a crecer
transformación. Es decir, mira, vos tu vida está mal, todas las cosas que estuvieron mal, lógicamente el tipo entiende, mira, claro, yo viví mal toda mi vida y ahora me viene y me presenta esta oportunidad y hay un montón de personas que les ha ido bien, entonces yo, coherentemente y lógicamente, pensando y mirando, voy a decir, claro, Cristo seguramente puede ser la solución para mi vida y le recibo como mi Señor y Salvador, porque claro, hasta ahora yo no pude manejar mi vida, Él es el Señor, lo creo, lo entiendo, lo pienso, entonces lo recibo, pero hasta ahí es un proceso intelectual. No tiene nada que ver con un proceso espiritual. El proceso espiritual es la transformación, el crecimiento. Sí está claro que en ese momento la persona nace, pero esa persona no tiene una fe que lo va a sostener. Es por eso que muchas personas se quedan con este concepto. Ya recibió a Jesús, recibió la cruz y ahora no hay más nada para hacer. ¡Ey! Dice la palabra que nosotros es por fe que vamos a conquistar las puertas de nuestros enemigos. Sin fe nadie agrada a Dios. Y acá hay un punto que es muy interesante. La iglesia, a pesar de que plantea muchas cosas, el gran porcentaje de la iglesia cree algo con su mente y cree algo con su espíritu. Yo ahora les voy a mostrar por qué. Muchas veces decimos, Jehová es mi pastor, nada me falta, en lugares de delicados pastos Él me hace descansar. Y cuando viene un problema económico, un problema de salud, acudimos a cualquier otro recurso, esperando que Dios esté mediando ese recurso. Ya vamos a ver por qué, si realmente creo lo que digo creer, estoy teniendo tantos problemas emocionales como estoy viviendo. O sea, realmente creo lo que creo. Esa es una de mis grandes incógnitas, incluso para mi propia vida. Realmente creo lo que creo. En lo personal he descubierto que no creo lo que digo creer. Es decir, aún, yo siempre digo, el día que yo pueda caminar por el agua, voy a decir ese día, creo, que ya estoy en el tope, ese es el tope de lo que venimos hablando, por lo menos es un ideal mío, ¿no es cierto? No hay nada. Pero imagínate de repente, ¿cuántas veces has intentado caminar sobre el agua? ¿Lo has pensado eso? Claro, sin embargo, cosas mayores que las que Jesús hizo nosotros haríamos. Ese es el concepto. Ese es el principio. ¿Qué pasó con nuestra fe? ¿Es la fe lo que nosotros creemos que es? ¿Es nuestra fe nuestra base? No estoy preguntando si es la fe la base del hombre. Claro que lo es. Estoy preguntando en tu vida personal y en la vida de las personas que vas a ministrar. ¿Es la fe la base? ¿O es el conocimiento? ¿El entendimiento? ¿Te animás a abordar cosas en tu vida que no entendés? ¿Alguna vez le obedeciste a Dios simplemente por la intuición? Ya vas a ver lo que es la intuición. La intuición es una parte del espíritu que se encarga de decir, yo sé que tengo que hacer esto, no sé por qué. ¿Viste cuando viene alguien y dice, Dios me dijo que no, esa carrera no, este año no? Entonces viene otro, ¿y cómo te lo dijo? Quizás cuando te plantea la lógica, es decir, demostrámelo, es un método netamente empírico, netamente científico, es decir, a ver, analicemos si es lo que Dios te dijo. Oye, no hay nada para analizar, porque el proceso de análisis viene en otro sector del hombre y está sujeto a la impartición. La fe es simplemente ese proceso de creencia interno que el hombre no puede explicar. Hay dos procesos, esto aprendámoslo bien, hay dos procesos fenomenológicos en el hombre, para no decir psíquico porque no son los dos psíquicos. Hay dos procesos fenomenológicos, hay dos procesos o actividades en el hombre que producen convicción. Dos. Uno es la lógica y la razón, y el otro es la fe. Y la pregunta es, ¿puede acaso la ciencia explicar la fe? No. No puede, porque fe es todo lo que la ciencia va a explicar más adelante. ¡Wow! Qué interesante eso. O sea, no estoy diciendo que la ciencia no vaya a descubrir nunca de qué se trata. Yo creo que Dios hizo el mundo con ciencia. Creo que Dios hizo al mundo de una forma inteligente, pero hay cosas que aún no nos han sido reveladas para que el hombre no se enorgullezca ni se enaltezca de forma desmedida. El hombre nunca va a poder medirse con Dios. El hombre es un ser creado por Dios. Y solo porque Él vive, el hombre va a vivir. Y eso lo tenemos que empezar a entender. Ahora vamos a empezar a ver cómo está compuesto el ser humano. Y en base a eso vamos a empezar a
a ver si las enfermedades y los trastornos que vivimos continuamente tienen o no un origen espiritual. A veces las personas dicen, no, esto no es un problema espiritual, esto es un problema. Y vienen los pastores, me viven mandando personas que me dicen, ¿esto es espiritual o es psicológico? Yo siempre le digo, no, esto es las dos cosas. Si esto es espiritual y es psicológico, siempre. Claro, cuando el daño espiritual, como todas las cosas, o sea, uno podría decir, uno hace una rayita acá y podría decir, esto está roto o está sano. Bueno, hay una rayita, si vos seguís haciendo la rayita esa, si seguís marcándolo, seguramente se va a terminar quebrando. En la psiquis es lo mismo. A veces hay modelos psíquicos muy bien desarrollados, muy bien armados, porque han desarrollado capacidades y recursos psíquicos muy bien, y esas personas no van a tener tanta debilidad o la habilidad para ser quebradas psicológicamente, por lo tanto van a funcionar mucho mejor. Pero eso no significa de que el más mínimo quiebre en otras personas vaya a producir una mala calidad de vida. Todo problema que el hombre viva afecta a las tres áreas de su cuerpo. Todo problema, no se afecta a una sola área. El organismo está diseñado para trabajar en armonía, en pleno equilibrio. Ya vamos a ver, hay tantas cosas por hacer, como la comida, ¿qué tiene que ver la comida? ¿Qué tiene que ver la sangre? ¿Qué tiene que ver dónde está la vida? ¿Qué tienen que ver las marcas? ¿Qué tiene que ver la sociedad? Nosotros vivimos en un mundo totalmente intoxicado. Intoxicado. Y es importante entender que el pecado genera velos mágicos, la palabra dice que produce velos en la vida de las personas. No pueden ver con claridad. A eso muchos le llaman hechicería. La hechicería es el velamiento espiritual. No alcanza a percibir de qué se trata. La persona se mueve como si no pasara nada. No, pero a mí me gusta, ¿no? Escucho chicos, no sé, que están escuchando un rock pesado, una música, una manifestación que poco más le falta que le salgan las serpientes y los bichos por ahí a los músicos. Y dicen, no, pero lo que pasa es que a mí me gusta esa música, ¿viste? Y vos lo ves domingo que está en la iglesia y vos decís, acá hay una disociación, o sea, el espíritu está encapsulado, la persona separó el modelo de creencia, porque esa persona no está entendiendo lo espiritual, esa persona se adecuó a lo psíquico y tiene una fe intelectual, la sostiene un modelo intelectual. Es decir, ¿por qué está tan seguro? Simplemente porque alguien que ama a otra persona no hace algo que le dañe. Ejemplo, una persona, yo escucho personas que me dicen, yo escucho esta música pero no pasa nada. ¿A dónde no pasa nada? No pasa nada en lo inmediato. No pasa nada como consecuencia inmediata, que es a lo que vos estás acostumbrado a vivir. Pero claro que pasa. Pasa que eso produce un velamiento. El solo hecho de que vos estés escuchando la música es un lenguaje. ¿Sí? Todos los músicos acuerdan esto no es una opinión. Esto es algo que todos los músicos, cristianos o no cristianos, acuerdan. La música es un lenguaje y se suelta una impartición de lo que hay en el alma de la persona, sus emociones, sus intenciones, sus ideas, son soltadas por el arte. Y fíjate vos, lo que hay en una persona que convoca y define y busca al infierno, de repente lo suelta y vos lo absorbés porque a vos te gusta. Es un planteo un poco dicotómico de creer y pensar, de que porque las cosas nos gusten y nosotros no nos hagan nada a lo que vemos, sostenernos en la misma posición. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo le va a los toda esta gente de San Luis? Bienvenido. Todavía estamos haciendo la introducción, así que viene bien. Hoy vamos a tratar de explicar un poco acerca de lo que es el origen de la enfermedad. Y no estoy hablando de las noxas o etiologías físicas a los cuales las ciencias médicas se han abocado, sino que vamos a tratar de entender a la enfermedad
en su contexto espiritual, almático y físico. También vamos a tratar de definir bajo algunas definiciones científicas qué es la vida, qué es la muerte. Y obviamente que todo está en pleno desarrollo. Yo quiero que entiendan, el otro día estaba escuchando algo muy interesante, anoche en realidad estaba un poco estudiando, y escuchaba algo interesante. Hace un tiempo atrás estuvimos en un seminario, estuvimos dando una capacitación, y antes de ir a la capacitación yo estaba pensando, esas cosas, viste, que uno... Porque cuando uno empieza a investigar, Dios te empieza a responder. ¿Sí? A Dios le gusta que nosotros le hagamos preguntas, pero que se le hagamos a Él. A Él le gusta eso. ¿Por qué? Porque Él no quiere ocultar nada al hombre. La palabra dice de que todo lo que Dios va a hacer no se lo va a ocultar a sus hijos. Y yo le decía, hay algo que no entiendo, Tomás. A ver, quiero ver si puedo explicarte mi idea, porque ni siquiera, o sea, sé que la sabés, pero a ver si yo sé la idea que tengo, porque ni siquiera, viste que a veces hay algo que no sabés, pero ni siquiera sabés cuál es la duda que tenés. Simplemente te hace ruido, es decir, no sé cómo explicarte, pero no me cierra, o sea, no lo tomo lo que estás enseñando. Y yo le decía, Señor, yo sé que tu espíritu se mueve sobre el cuerpo. Eso no está en duda. No tengo la más plena duda de que lo que vos soplaste sobre el hombre es vida. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede lo espiritual ser uno con lo natural? ¿Cómo se establece eso que para la biología y para la ciencia médica se denomina como solución de continuidad? Una solución de continuidad es un elemento, una sustancia que permite la continuidad de las cosas, que no sean cosas aisladas. Supongamos, en el caso del cuerpo, la solución de continuidad puede ser el plasma entre célula y célula, ¿sí? Que va a permitir el contacto entre célula y célula, esa sustancia que evita que haya un vacío. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es decir, eso que hace que no exista el vacío. Supongamos, entre mi persona y la persona de ustedes hay una solución de continuidad. ¿Cuál es el piso? Estamos todos conectados por el piso. De alguna manera estamos de alguna manera conectados. La pregunta es, ¿cómo es que el espíritu hace y envuelve la vida humana? ¿Cómo es que se mueve? Y la verdad es que no me quedó muy clara la idea, pero charlando con él, yo empecé a percibir cosas y mi mente empezó a focalizarse en ciertas cosas. En la célula existe algo que se llama una membrana. Y en esta membrana, que es una membrana que está compuesta por elementos fosfolipídicos, se llaman, ¿no es cierto? Es decir, son como elementos de grasa que cubren a la membrana para evitar que el agua que está dentro de la célula salga fuera de la célula e inversa, toda la célula que está del agua que está fuera entra de forma grande. ¿Sí? Hay personas acá que son profesionales, pensé esto es muy básico, sí, es muy básico, pero trato de explicárselo a la gente en general. Hay alrededor de la célula, que la célula es el componente más chiquitito que tiene el organismo, existe la membrana. Y en esta membrana ocurre un acto, algo que transmite de célula en célula, es decir, las células se conectan, esto lo explicamos la vez pasada, por algo que se llama potencial de acción. Y ese potencial de acción es un acto eléctrico. Es una situación eléctrica que ocurre en el organismo. De hecho, se calcula que toda la energía que nosotros podemos llegar a hacer con nuestra mente, que puede llegar a prender, obviamente que no puede llegar a prender un foco de luz, no sé si de 40 watts o del estilo así. Entonces yo le decía, puede ser que en este ámbito, en este sector, se mueva el Espíritu, Señor, porque si es eléctrico es energía, si es energía es abstracto, es espíritu. ¿Se moverá por acá? Y me quedó, y ahí quedó. Y digo, bueno, esta locura que me pasa a mí, no me pongo a delirar. Y cerré, ¿no es cierto? Y cerré la historia y seguí. Se lo comenté a 2 o 3 personas. Y ayer investigando y leyendo, estaba leyendo los nuevos avances de lo que hoy se conoce como epigenética. Y el doctor, creo que es el doctor
Serenich o algo así. Él comentaba que hoy en día la ciencia entiende que el centro de la célula ya no es el núcleo, sino que es la membrana. Entonces yo digo, wow, no estaba tan equivocado lo que estaba pensando. O sea, o le pego en el palo o algo está pasando, pero la membrana debe ser la parte más importante de la célula. ¿Por qué lo planteo así? Porque quiero que entienda la iglesia que lo que antes se daba por cierto, hoy está en tela de juicio. Cada vez más la ciencia trae explicaciones a lo que nosotros durante años entendíamos simplemente por obediencia y ejecutábamos por fe. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, entender cómo la enfermedad tiene su origen en el diseño espiritual del hombre. Y todo parte de aquel día en el que la humanidad se separó de Dios. ¿Sí? Tremendo ese día, yo me imagino que ha marcado el diseño espiritual y el humano, ¿no? En todos los aspectos. Fíjense, a ver. Para empezar a hablar necesito que entendamos algunas cosas. Se puede un poquito más de liquidez. Y apagame esta luz acá de la. ¿Se puede apagar esta luz? Sí. Ahí. Fíjense, esto ya lo conocemos todo, esto no es algo nuevo por lo menos para el 90% de las personas no debe ser algo nuevo. El ser humano es un ser tripartito. Cuando hablamos de tripartito, hablamos de que el hombre fue creado como Dios fue creado. Como Dios fue creado. Hablamos de que el hombre fue creado como Dios es, ¿sí? Como Dios lo creó. Dios es tripartito, el ser humano también es tripartito. Ahora, un concepto que muchas personas durante años manejaron, yo incluso, es que el hombre está compuesto por un espíritu, un alma y un cuerpo. Y este concepto lo manejamos de alguna manera como yo tengo espíritu. ¿Se entiende? Fíjense, durante muchos años manifestamos esta frase. Yo tengo un espíritu. Yo tengo espíritu. Esta definición o este sistema de creencia posicionó al espíritu como un objeto que nosotros tenemos dentro de nosotros y por medio del cual nos comunicamos con Dios. Y esta definición, yo tengo un espíritu, categoriza al espíritu como apenas uno de los sectores en el cual nosotros formamos parte o nos movemos. Sin embargo, la palabra de Dios hace referencia continuamente que nosotros no es que tengamos un espíritu, nosotros somos espíritu. En la intención del aprendizaje, la composición de espíritu, alma y cuerpo fue definida para poder entender de forma griega, si quieren decirlo, de forma racional y coherente, el concepto de lo que tratamos de impartir. Sin embargo, para el entendimiento de cómo son las cosas reales, espíritu, alma y cuerpo no son tres cosas que funcionan juntas. Son tres cosas en una misma persona, en un mismo ser. Y esto es abismal, la diferencia es abismal, porque el ser humano no es un ser que tiene un espíritu. El ser humano es un espíritu, es un cuerpo y es un alma viviente, dice la palabra. O sea, es lo que define cada una de las partes. Este es un concepto que es necesario entenderlo, porque de acá va a partir todo lo que estamos hablando. Si yo definiera que mi vida es espíritu, si yo definiera que mi vida tiene un espíritu, todo lo que voy a hacer en el resto de mi historia es tratar de compensar lo que el espíritu requiere. Lo voy a dividir, entonces voy el domingo a la iglesia, levanto las manos, oro, voy a casa y me enojo con mi marido, con mi esposa, con mi hijo, me chincho, le pego al perro, después voy al pastor, le digo, he pecado, pastor, me he enojado, he reaccionado mal, he tenido algunos actos así. Y uno lo maneja con un discurso, con una forma escindida
casi topográfica por sectores. Y uno dice, bueno, cometí esta imprudencia, pero espiritualmente estoy bien. Gente que de repente, mujeres o maridos, que de repente van a la iglesia, tienen profecías, levantan sus manos, tienen prodigios y sanidades, y vos decís, ¡wow! ¡Qué pedazo de dones que tienen! Y van a su casa y hace 3 meses que no se habla con el marido, con sus hijos no se quiere hablar porque están exclusivamente dedicados al Señor. Una división en lo social con respecto a lo espiritual. Y empiezan a vivir la vida de forma topográfica. Ese es el problema por el cual la iglesia de hoy aún vive en cautividades. Ni toquemos ese tema. Estoy tratando de que empecemos a entender cómo funciona o cómo está diseñado el hombre en el original de Dios. En el original de Dios el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Lo separamos, fíjense que no le puse diferentes colores para que no entendamos que son topografías diferentes, sino que simplemente los traté de separar para que ustedes pudieran entender que estos tres funcionan juntos. No funciona el cuerpo sin el alma, no funciona el espíritu sin el alma, no funciona en sí mismo. Pero ¿cómo? Cuando vayamos delante de Dios no vamos a presentarnos solamente el espíritu, no. Vamos a presentarnos todo. Y el cuerpo, bueno, este cuerpo queda acá, pero delante de Él vamos a tener otro cuerpo. Nos va a ser dado otro cuerpo. ¿Cómo sabemos que va a ir el alma? Simplemente, primero, la palabra declara que el hombre es un alma viviente. Así lo declara, alma viviente. La palabra alma viviente hace referencia a que es un ser con capacidad de pensamiento, de emociones y de voluntad. Y es viviente, es decir, tiene espíritu. Espíritu es vida. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque no existía el concepto, antes de que el hombre fuera creado, ni en lo espiritual ni en lo natural, de un ser con tremendas características. Todo lo que Dios había hecho antes del hombre había sido espiritual. Pero cuando crea al hombre, crea a un ser diferente. Crea a lo que Él dice que es muy bueno. Y vio Dios que era muy bueno. Fíjense que hasta antes del versículo 6, todo lo que Dios había hecho era bueno. Pero cuando crea al hombre lo define como muy bueno. Es decir, esto ya tiene una categoría un poquito más alta de lo que Dios había hecho hasta entonces. Y lo que ocurre acá es que el hombre asume una posición diferente a la que todos los seres espirituales habían tenido hasta ese momento. El hombre es un ser espiritual, pero ahora el hombre tenía una unión, una conexión, cielo y tierra. En él estaba reunido lo espiritual y en él estaba reunido lo natural. Él podía operar en lo natural y él podía operar en lo espiritual. No iba a aparecer un ángel por ahí dando vueltas y decir, habrá ángeles acá, ¿viste? Como estamos nosotros hoy, dicen, sí, me parece que vi, sí, la verdad que no estoy del todo seguro. Es decir, creo, no creo, me parece, no estoy tan del todo. Me parece que aquel está medio loco, ve ángel por todos lados y el otro no tanto, es medio escéptico, no ve ningún ángel nunca. O sea, tenemos esta dificultad. ¿Por qué? Porque operamos desde lo natural. Pero en aquel momento Adán tenía las mismas características de las que le fueron dadas a Jesús. Jesús, la Biblia lo denomina como el segundo Adán. Y en él fueron reunidas todas las cosas, los cielos y la tierra. En el hombre Dios había reunido todas las cosas, los cielos y la tierra. Era necesario que el hombre fuera hombre. Es necesario que lo espiritual se pueda manifestar sobre lo natural por medio del hombre. Todo lo espiritual opera en lo natural por medio del hombre. Tal es este principio que Dios mismo opera en lo natural por medio del hombre. Él lo decidió así. Él dijo, y yo voy a hacer mi templo en ustedes. Él no puso un gran mausoleo donde iba a habitar. Él desde el comienzo habitó en el corazón del hombre. Cuando el hombre peca, Dios diseña un tabernáculo donde iba a estar, porque no podía estar con el hombre, no podía estar en la impiedad del hombre, el hombre estaba en pecado, no podía estar con él, así que se separó y se quedó desde afuera mirando. Pero cuando Cristo redime a la
humanidad, Él vuelve a meterse en el corazón del hombre. Vuelve a relacionarse con Él. Entonces el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. No tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. No son tres cosas separadas. Tendríamos que decir que en sí mismo estas tres cosas son así. Son espíritu, alma y cuerpo. Son una sola. Operan juntas, no funcionan separadas. Esto es tan importante que ustedes se lleven hoy. Porque cuando ustedes empiezan a entender este concepto, todo, absolutamente todo, en la vida espiritual de la persona, en la vida de la persona, porque decir vida espiritual, ahí también estás haciendo una... es algo que está por demás de entendido. La vida es espiritual. Entonces, en la vida de la persona, va a comenzar a entender qué es lo que le ocurre, por qué hay enfermedades, por qué la persona está viviendo lo que está viviendo, de qué se trata. Para poder entenderlo de forma topográfica, decimos que el espíritu, se ha entendido que el espíritu está compuesto por algo que le llamamos intuición. La intuición es esa capacidad que tienen todos los seres humanos de poder percibir algo que no pueden explicar con la mente, no pueden explicar con el sistema de lógica. No sé si te ha pasado esto alguna vez. Si no te ha pasado, está bueno. Claro, yo conozco gente que viene y me dice, mira, yo quiero que vos me ayudes en todo lo que es la parte psicológica, psicoterapéutica, porque a mí me gusta mucho cómo vos hablas, pero no me vengas con nada de la iglesia porque yo no quiero saber nada con lo espiritual. Y me hace acordar a lo que plantea Robert, le digo, la verdad que es inaceptable, porque vos ya sos espiritual, o sea, es imposible que vos no trabajes con lo espiritual, o sea, tu vida es espiritual. Entonces, ya sea que quieras saber algo de Dios o que no quieras saber de Dios, son dos cosas diferentes, pero tu vida es espiritual. El espíritu del hombre se caracteriza por tener intuición. La intuición es lo que te permite percibir lo que ocurre en lo espiritual. A mí cuando viene una persona que me dice, yo soy una persona muy espiritual, digo, bueno, debe tener su espíritu muy desarrollado. Entonces lo primero que le digo, bueno, decime, ¿qué está pasando en lo espiritual en este momento? ¿Cómo? ¿Qué está pasando en lo espiritual en este momento? Bueno, no sé. Estoy bajo ataque, esa gente dice, estoy bajo un ataque. Wow. Bueno, vivimos en guerra. No, está bien, ¿ok? ¿Y quién te está atacando? El diablo. Un poco genérico, o sea, es como que el hombre diga, estoy enojado, ¿con quién? Con el hombre, ¿verdad? Pero ¿con qué hombre? O sea, ¿quién de toda la humanidad está generando? Entonces las personas, a todos, ¿sí? Le ponen el diablo. Este concepto abstracto y sobregeneralizado del mundo espiritual le ha degenerado en que la iglesia carezca de recursos eficaces para poder enfrentar. Es decir, la iglesia está bajo guerra, no la humanidad está esclavizada. La iglesia es la que tiene la potestad de liberar a la humanidad. Pero ese no es Jesús, claro, pero por medio de quién lo va a hacer. Recuerden que Dios no hace nada en la tierra que no fuera mediado por el hombre. ¿Sí? Incluso Jesús se hizo hombre. Y eso es lo que a Él le dio derecho, porque Él es el Rey de los hombres. Y Él es el Rey de los espíritus. Por eso es Señor de señores. Empezar a entender estos conceptos te va a permitir poder enfrentar el mundo espiritual de manera más categórica. Intuición es poder entender lo que pasa espiritualmente. Es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Quién me está atacando? Y vos de repente decís, mirá, la verdad es que no sé. Partamos de la base que el diablo no es omnipresente. O por lo menos se me dijeron. El diablo no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente, es decir, él no sabe lo que estoy pensando, lo que pasa dentro mío. Eso es un asunto de Dios. Por lo menos lo que está dentro de mi espíritu. Entonces, la pregunta es, si él no es omnipresente, ¿será que él está en este lugar acá atacándome a mí? O sea, ¿será que él ha dejado a todo Medio Oriente y todas las hiperguerras que en el mundo se están desatando y todos los... para venir acá a molestarme, a pincharme la rueda del auto? O sea, capaz que lo haya hecho, pero si lo ha visto y lo ha hecho, no digo que no. Lo que digo es, wow, estamos ante la presencia. Para que el infierno separe a su general
descienda a la guerra, en la primera escala de guerra para venir a atacar, tiene que ser que ya se está liquidando todo el resto del ejército del infierno. Porque le va a mandar a todos sus perros, va a mandar a todos sus sabuesos a atacar primero. Entonces la pregunta es, bueno, ¿contra quién me enfrento? ¿Contra quién me estoy enfrentando? Eso te lo va a permitir diseñar, entender por medio de la intuición. La intuición. Todos los seres humanos tienen intuición. Incluso la persona que no tiene a Cristo también tiene intuición. Pero como no es que el que no tiene a Cristo está muerto, claro, está muerto, está separado. No es que no existen estos componentes. No es que la persona no tiene estos componentes. Si la persona no tuviera espíritu, la persona no estaría viva. Porque el espíritu entra en el hombre cuando Dios sopla. Entonces, es importante entender que todos los seres humanos tienen intuición. Otra parte que tiene el espíritu es la comunión. La comunión es la potencia que tienen los seres humanos de poder establecer un vínculo con su Creador. Esta es una parte que para muchas personas está casi seca o está apagada. Pero lo interesante de esto es que han desarrollado este establecimiento para establecer comunión con el reino de las tinieblas. Por eso es que las personas, fíjate bien lo que voy a decir, por eso es que a veces las personas cuando vienen a una iglesia no se sienten cómodas y cuando se mueven en un ambiente nocturno, en un ambiente donde hay el desenfreno de los placeres, se sienten en casa, se sienten cómodos. Cuando hay risas burlonas, cuando hay... y se sienten, ¿por qué? Porque hay una comunión de las tinieblas con su espíritu. Hay una comunión de su espíritu con el espíritu que opera en esos lugares. Por eso la persona se siente cómoda. Y por eso, el Hijo de Dios cuando va a uno de estos lugares, como que dice, me quiero ir de acá. Porque no hay una comunión, no hay un establecimiento, no hay una unidad. Comunión significa común unidad entre el espíritu y mi espíritu. Y nuestra comunión tiene que ser con el cuerpo de Cristo y con el Rey de Reyes. Esa es la comunión, eso es lo que nosotros necesitamos. El problema radica con qué haces comunión. Porque tengo algo para decirte, no todo, a ver, entiendas esto. ¿Vieron cuando la palabra de Dios dice, llamarás al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente? ¿Sí? Si dice con toda tu alma, porque en el original también dice así, ¿por qué dice con toda tu alma? ¿Qué? ¿Es posible amarlo con parte del alma? Si dice con toda tu alma, está haciendo inferencia, está haciendo implicancia a que eso de lo que está nombrando, es decir, el alma, puede ser también definido en parte. Es decir, si él tiene que hacer la aclaración de que tenemos que amar a Dios con todo el alma, es porque él veía gente que le estaba amando con parte de su alma. Y si alguien le está amando con parte de su alma, ¿a dónde está la otra parte de su alma? Lo mismo es con el Espíritu. Entonces a veces nosotros establecemos un vínculo de comunión con el Espíritu Santo. Pero parte de nuestra alma, nuestras emociones, están atadas y vinculadas al infierno. Y esa persona va a decir, ¿en qué yo estoy vinculado al infierno? Miren, si nosotros tuviéramos que ser de esos que son estrictos, es decir, porque vieron, nosotros como iglesia desatamos una tendencia, hemos hecho de la ley del Antiguo Testamento una cuestión casi obsoleta, es decir, esa es la ley, eso no es para nosotros. No nos metemos en esa postura muchas veces de decir, bueno, pero eso está en el Viejo Testamento, mostramos un pasaje del Nuevo Testamento. Ok, queremos mostrar un pasaje del Nuevo Testamento. Si nos vamos a un pasaje del Nuevo Testamento, vamos a ir a Mateo 5.
Viejo Testamento por ahí dice, no, que el Viejo Testamento es viejo. ¿Y para qué sirve el Viejo Testamento? Sirve para corroborar el Nuevo. Ni sabe lo que están diciendo, pero ¿cómo puede corroborarlo siendo inerte o siendo insuficiente? Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Y fíjate lo que dice, porque de cierto os digo que hasta que se pasen el cielo y la tierra, ni una cota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado del reino de los cielos. ¿De qué está hablando? Pero es que Pablo dice que nosotros no tenemos que judaizar. Pablo aclara que nosotros no tenemos que estar pendientes de la ley. Correcto. Entonces, si esto es cierto y lo que Pablo dice es cierto, hay un punto intermedio que tenemos que entender. O sea, tiene que haber una explicación donde encajen las dos posiciones. Porque si desechamos los principios espirituales del Antiguo Testamento, lo que dice Jesús no está siendo cumplido. Pero si tomamos los principios del Antiguo Testamento como principios espirituales por los cuales vamos a acceder a la salvación, lo que dice Pablo no está siendo cumplido. Tiene que haber una explicación para que tanto lo que dice Jesús como lo que dice Pablo sea verdad. ¿Correcto? Bien. Yo en mi vida encontré esto. Encontré que cumplo la ley por amor, no por obligación. Y que al cumplir la ley por amor, no estoy obligado. Me puedo equivocar y vuelvo a acercarme a Dios y eso no me manda al infierno. Es por amor yo guardo los 10 mandamientos. Por amor yo honro a mis padres. Por amor yo amo a mi esposo y no le soy infiel. Por amor a Dios yo opero todo lo que dice. Por amor yo presento mis diezmos delante de Dios. No estoy obligado a hacerlo. No estoy obligado a hacerlo. O sea, no, eso no es un requisito para presentarme delante de Dios. Para presentarme delante de Dios me tengo que presentar con la sangre. Pero cuando yo cumplo por amor los principios espirituales, tengo que saber que esos principios espirituales son el deseo, el centro del corazón de Dios, porque la ley es lo que Dios es. Nunca Dios manifestaría algo que Él no es. Entonces ahora empiezo a entender por qué a veces yo sufro consecuencias en mi vida. Y digo, Señor, ¿por qué? No es una maldición, son consecuencias. Pero para entrar en la tierra prometida, en el diseño, después de la sangre de Jesús viene la tierra prometida. Yo tengo que activar principios espirituales. Y los principios espirituales están en las Escrituras. Si ustedes leen el libro de Deuteronomio, van a encontrar un montón de situaciones, consecuencias del pecado y consecuencias de la obediencia. Y uno diría, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con el presente. Sí, pero vivo hoy, en el año 2011, y veo a la iglesia del post-Nuevo Testamento viviendo las maldiciones que plantea en el libro de Deuteronomio. Pero es casualidad, ok. Es casualidad para ti y desarrollalo de esa forma. Bienaventurado el hombre que no se condena en lo que cree. Pero no termina de concordar las explicaciones. Cuando a mí me dicen que nosotros somos muy literales, yo siempre planteo una simple cosa. Es cierto que somos literales. Yo tomo la Biblia literalmente. ¿Quién me puede juzgar? Es decir, está escrito. La interpretación, la hermenéutica, la teología sistemática, es espectacular, es buenísimo. Pero ¿quién me puede juzgar si yo tomo palabra de Dios literalmente? Me voy a presentar delante de Dios y voy a decir, Señor, está escrito. No, hijo, lo que pasa es que vos no estuviste estudiando el libro de los Hechos en el comentario de tal. Y ese es el comentario que yo quería que ustedes en realidad entendieran. Vos fijaste que la palabra, y no hiciste el seminario internacional aquel que tenías que hacer. Ese seminario te iba a dar el entendimiento. Y vos decís, wow, no sabías que tenías que saber todo eso. O sea, pensé
estaba escrito. Dios te va a evaluar por lo que está escrito. Lo que pasa, señores, es que en la época que fue escrito, esto estaba referido para los corintios, en realidad. Los corintios eran un pueblo bastante pecaminoso, señor. No estaba referido para mi vida, en realidad. Empezamos a entender dónde tenemos todo el lío, ¿no? En el diseño espiritual. Bien, es la conciencia. La conciencia es la parte de nuestro espíritu o esa parte a la que el espíritu se dedica, porque no se pasa la parte topográfica, pero podríamos decir que es un sector donde el espíritu percibe lo que es bueno y lo que es malo. Todos los seres humanos tienen conciencia. Por eso la palabra de Dios dice que de acuerdo a la conciencia de cada uno serán evaluados. Ejemplo. Si vos estás dudando lo que crees, si vos decís, a mí me enseñaron esto, pero la verdad es que no estoy del todo seguro, ya está entrando en vos algo que tenés que responder. Vos no te podés quedar con la duda. No vaya a ser que la duda sea tu conciencia que te está llamando la atención y te está diciendo, replanteate. Yo una vez me miré al espejo y me dije, ¿dónde están tus señales? ¿Qué día fue ese? Yo era una angustieta. ¿Dónde están tus señales? Y yo decía, bueno, mis señales. Porque venían, te seguirán, mis señales te seguirán. Juan 18. A los que creen en mi nombre les seguirán las siguientes señales. O sea, vos para definir algo tiene que tener ciertas características. Las siguientes características seguirán a los que creen en mi nombre. Lo que pasa es que está exagerado el pasaje. No es tan así. O miramos para otro lado. Ese día me di cuenta que todo... Yo miren, hace 29 años que soy cristiano. 29 años que voy de banco en banco de iglesias. Y digo de banco en banco porque mis progresos eran ir de banco en banco literalmente. Y hace un periodo de 7 u 8 años que yo como que me desperté, digamos. Yo digo, ¿dónde estaba durmiendo? O sea, ¿qué fue de mi vida antes? No entendí qué había pasado. Realmente es como que me hubiera despertado de un sueño. No puedo responsabilizar a nadie, ojo. Este soy yo, o sea, el asunto es mío. Viste, no, sí, porque los pastores, viste, que me enseñaron, no, nadie me entendía, no hacían cagaduras. ¿Qué tienen que ver los pastores? Gente que ha entregado todo, que dio su vida por eso. Yo me acuerdo de la gente que venía y había terceros misioneros. Yo no sé si hoy pensaría igual que ellos, pero realmente vidas intachables, por lo menos moralmente para afuera, ellos manifestaron mucho amor. ¿Qué me voy a poner yo a juzgar si me enseñaron bien o mal? Si yo lo que me enseñaron bien ni siquiera lo tomaba. O sea, era muy simple el tema. La conciencia es eso que a mí me dice lo que está bien y lo que está mal. Todos los seres humanos lo tienen. Ahora fíjense, el espíritu toma comunión con el alma y el alma está compuesta por los pensamientos, las emociones y la voluntad. Hay una capacitación que nosotros damos que es todo lo que es educación emocional. Educación emocional habla y dice que las emociones no son generadas por los acontecimientos que ocurren, sino que son generadas por lo que nosotros pensamos o creemos. El sistema de creencias, el sistema de entendimiento, el sistema de valoración. Eso genera, dice, el sistema emocional. Y las emociones inducen en la voluntad muchas veces. Ahora, lo sano es que cuando las emociones están enfermas, el pensamiento gobierna la voluntad. Pero cuando el cuerpo está sano y las emociones son sanas, las emociones inducen y favorecen, o sea, proporcionan una potencia en la voluntad. Es decir, ahora lo puedo hacer mucho mejor. Por eso hay personas que vienen a la iglesia y fíjense lo que ocurre. Esto es lo que pasa. Son personas que vienen a la iglesia y viene un conocimiento intelectual, viene al alma, no fue al espíritu. Eso es porque de repente quien les está enseñando a veces no lo puede impartir, es decir, lo sabe intelectualmente, da una linda charla, pero no lo puede impartir, no lo puede mandar al espíritu.
o porque la persona tiene su espíritu también apagado y no está percibiendo desde lo espiritual. El tema es que la información, ¿sí? Vamos a poner una información, a ver. No es bueno que el hombre, o sea, es pecado que el hombre se acueste con la mujer fuera del ámbito del matrimonio. O sea, no puede tener relaciones fuera del ámbito del matrimonio. Entonces, ese entendimiento viene directamente al pensamiento. Y dicen, ¿y por qué? Bueno, porque puedes con tarjeta, sí, con tarjeta de enfermedades, nos empezamos con ese chamullo que ni siquiera nos convence a nosotros. Podés hacer esto, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Y eso queda ahí. Y la persona trata de ejecutar la voluntad, pero sin emociones. O sea, no lo siente, porque a las emociones la gobierna la profundidad de la mente. ¿Y saben dónde está la profundidad de la mente? En el espíritu. Las emociones son gobernadas por la profundidad de la mente. La ciencia llama a esto sistema de creencias profundos o huella psíquica. Es lo que está impregnado, es la impronta, la primera huella que está trabajando en el circuito límbico. ¿Cuántos vinieron la jornada pasada? Vinieron muchos. Cuando se acuerdan del circuito límbico, el centro, el pedacito de adentro del cerebro, y si no, repasen los apuntes que tienen. Entonces, fíjense lo que ocurre. La persona viene a la iglesia, está recibiendo información y lo bombardean, ¿viste? Lo bombardean con discipulados. El tema es que hoy llamamos discipulado a la instrucción. Entonces dice, estoy yendo a un discipulado y te meten 12 capítulos. El primero dice cómo vas a ser salvo, el segundo dice cómo tenés que manejar la finanza, el tercero dice cómo tenés que relacionarte con tu esposo, el cuarto dice que tenés que tomar la cena, que es la cena del bautismo, el quinto dice, el quinto te habla sobre la guerra que debes enfrentar, el sexto te habla sobre la oración, el séptimo te habla sobre la evangelización y que tenés que predicarles a otro, y el noveno te habla sobre los dones espirituales. A eso le llamamos fundamentos bíblicos en la iglesia. Por eso es el discipulado. Estás haciendo un discipulado. Y yo me lo imagino a Jesús, viste, sentándolo a todos así, y viniendo día por día diciéndole, toma, lee. Entonces, eso, instrucción, viene directamente a la mente de la persona y la bombardean con información. Y el tipo empieza a ver que la información es coherente, es decir, decide creerle. Pero eso no es fe, eso es confianza. Son dos cosas diferentes. Y él pone confianza en la palabra, porque claro, mira el pastor, es picante, mira cómo estudia, mira cómo sabe, qué tipo bueno, qué tipo honrado, qué tipo que lo entregó todo por el Señor. Voy a confiar en él, así que lo que él me está diciendo yo lo recibo. Pero hay un pequeño detalle, el espíritu de la persona todavía tiene comunión con los placeres, con sus impulsos, y todavía no está definiendo lo que está ocurriendo. O sea, dice, ¿qué pasa con toda esta información? Y la mente que toma parte del conocimiento intelectual, pero que se sumerge en el espíritu, la parte espiritual de la mente, aún, porque saben que la mente tiene una parte espiritual, Pablo dice, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Así que el entendimiento tiene una parte que es espiritual. La mente que se sumerge en el espíritu, de donde viene por la comunión, el Espíritu Santo desarrolla conciencia, desarrolla fe. Todo lo que se cree en el Espíritu es fe. Todo lo que se cree en el Espíritu es fe. De eso se trata la fe, cuando la creencia viene desde el Espíritu. Entonces la persona que todavía no ha metido ese pensamiento, ese sistema de aprendizaje desde lo espiritual, lo que hace es intentar ejecutar su vida, es decir, la voluntad, dirige su vida desde la información. Y cuando las personas dirigen su vida desde la información, es una guerra campal dentro de la vida de la persona. Quiero, pero no puedo. Lo deseo, pero no lo logro. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no sé por qué caigo. Y el motivo es que su espíritu está atado.
Y recuerden que no nos movemos individualmente, no va a ir el alma por un lado y le pego una, espérame acá, a la vuelta, vengo y te tomo. No trabaja sin espíritu. El espíritu va con nosotros, y si el espíritu está atado, todo el cuerpo va a estar atado el pensamiento, va a estar atado la voluntad y las emociones, ni te cuento, porque recuerden que las emociones se generan por el sistema de pensamientos que vienen desde el espíritu. ¿Se entiende lo que estoy hablando hasta acá? Entonces nos encontramos con un libro como el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que dice, ¿tienen Biblia? Gálatas, esperaba que alguno la viera, pero se hacen todos, me miran también. Buscalo, bueno, lo busco. Gálatas. ¿Qué les pasa a ustedes que hay libros que siempre se les pierden? A mí el libro de los Gálatas tiene que salir algo así. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. ¿Alguno lo tiene? Acompáñenme. Bueno, lo tengo yo. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¡Wow! Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero fíjense, el pasaje está un poco controvertido. De hecho, el pasaje tiene que haber sido mal transcrito. Sí. En realidad el original del pasaje dice: digo pues, andad en el espíritu y no vas a tener necesidad de satisfacer los deseos de la carne. Y el concepto cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque acá pareciera que uno tiene que tomar dos acciones: andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es decir, hay una doble elección. Hay un doble trabajo. Por un lado tengo que poner todo mi esfuerzo en moverme espiritualmente. Pero por otro lado tengo que poner todo mi esfuerzo en quitar o romper mi asociación con emociones que son del alma. ¿Correcto? Entonces la persona se mueve disociada, intenta por la fuerza de su voluntad, por el conocimiento instructivo, por la palabra que ha recibido el domingo, intenta no satisfacer los deseos de la carne. Hay una guerra, o sea, pelea contra su carne. Pero la palabra dice: ustedes tienen que andar en el espíritu. Y de ahí viene la creencia, y de la creencia viene la emoción, y pensamiento y emoción le pegan a la voluntad con todo, y el cuerpo hace a plena lo que el verdadero sistema de creencia espiritual está teniendo. Entonces, el concepto es andar en el espíritu, moverte espiritualmente, creer espiritualmente, preguntar espiritualmente, y desde el espíritu vas a tener la potencia de gobernar a la carne. Pero hoy en día la guerra es al revés. La guerra viene porque el hombre, desde lo instructivo, incluso cuando uno aprende este tipo de cosas, intenta manipularlas racionalmente. Es decir, ustedes se van a ir de acá y se van a ir repitiendo conceptos clave, decir, no, porque el cuerpo está formado por cuerpo, el espíritu, el espíritu está formado por la intuición, la comunión, la conciencia, bla, 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 y ya tienes sabiendo el versito de memoria, pero adentro tuyo sigue hueco el asunto. No te metes con papá, no te preguntas de qué se trata, nada. Y ahí viene, cuando vos intentas manejar los conceptos espirituales de forma intelectual, se hace muy pesado gobernar el cuerpo. Hay algunos que lo logran. ¿Saben cómo se llama esto? Cuando viene la instrucción y de ahí viene el gobierno de la voluntad. ¿Saben cómo se llama? Religiosidad. Esa es la religiosidad. La religiosidad es cuando tomás la palabra que fue dicha, lo que ya está viejo, no viejo porque no sirve más, sino que ya fue mucho tiempo vivo, pero que no tiene palabra viva, que no tiene espíritu de vida, que no viene al espíritu. Vuelvo a repetir, no viejo porque no sea cierto lo que diga, sino viejo porque no tiene unción fresca, porque no viene a la vida, porque no viene al espíritu, y viene a la mente. Entonces, hoy en día tenemos iglesias llenas de líderes, pastores muy bien instruidos, pero que en la intimidad de sus casas, sin que nadie lo sepa, porque eso sería vergonzoso, esas personas tienen problemas con la masturbación, con la pornografía, en su mente están pensando con otras mujeres, en su mente son codiciosos, envidiosos, vanidosos. Yo veo que la iglesia no logra avanzar, no avanza. Me parece la canción de Marco Vidal: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas?
Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Estamos siempre en ese proceso de cambio. Sí, ya falta poco, falta poco, falta poco. A veces conozco esas congregaciones que dicen, sí, ya, está pasando algo ya dentro de poco. Y hace 10, 15 años que voy a escuchar eso, ya está pasando poco, ya falta poco. No termina el proceso del cambio. Y es lo que lleva a que obviamente las personas, ¿por qué cuesta tanto a un padre que su hijo entienda lo espiritual y que se meta dentro de la iglesia? Porque por medio de instrucción intentamos que ellos gobiernen. Cuando el mundo, el diseño del diablo, el diseño del infierno, opera desde el espíritu, no opera desde la instrucción. Los chicos no saben, no tienen necesidad de saber si la música es espiritual, si no es espiritual, si le va al alma o no le va al alma. A ellos les da lo mismo. Ellos te escuchan algo y lo sienten, tienen ganas, ¿vale? Vamos a hacer algo. O sea, se mueven por lo que el mundo pone. Entonces vos estás luchando instrucción mental, almático contra espíritu. Y la guerra es espíritu contra espíritu. Y ahí sí, vamos a ver quién pone las manos.